Hola a todos, estáis en el canal Corazón de Lana. Mi nombre es María. Hoy vamos a tejer un bolso shopper con ornamento calado. Usaré cordón de algodón Hollow Cotton Yarn, las propiedades de hilo 100% algodón, en el ovillo 150 gramos, grosor de hilo 2 milímetros, viene en un pack de 2 ovillos. El color verde claro. Y para un acabado bonito tengo unas etiquetas handmade. En un pack vienen 5 etiquetas con tachuelas. Están disponibles en varios colores. He preparado los instrumentos. Es un juego de agujas de ganchillo. Aquí tienes 11 tamaños de agujas de 2 a 8 milímetros. Con mango de silicona muy cómodo. Con este set podrás tejer cualquier producto de mi canal. El estuche también incluye todo lo necesario. Marcadores, contador de vueltas, cortador de hilo, tinta métrica y agujas laneras de 2 tamaños. Un estuche así será una salvación no solo para un principiante, sino también para una tejedora con experiencia. Es muy práctico para llevarlo de viaje y también para usarlo en casa. También he preparado una cinta métrica muy cómoda de usar. Y que no me falten unas tijeras bonitas. Todas las herramientas y materiales las puedes encontrar en la aplicación de Temu. Máquina de coser eléctrica, el producto exclusivo de Temu. Envíos estándar gratuito en todos los pedidos y devolución gratis hasta 90 días después del pedido. Dejo todos los enlaces necesarios en la descripción del vídeo junto con el código de descuento. Y vamos con el bolso. Usaré el ganchillo de número 3,5. La primera vuelta. Empiezo con anillo amigurumi y tejo en el anillo 16 puntos altos. Tejo una cadeneta y todas las vueltas voy a empezar con punto alto falso. Estiro el punto, sujeto, giro el ganchillo y tejo como un punto alto. Ya tengo primer punto tejido y tejo en total 16 puntos altos. Quince, 16. Cierro el anillo y voy a cerrar las vueltas de esta manera. Estiro el último punto y lo paso hacia atrás en el primer punto alto. Ajusto. Introduzco el ganchillo en el primer punto alto. Recojo la hebra. Estoy guardando este punto de atrás. Estiro el punto en el ganchillo. Sujeto. Giro. Recojo el punto de atrás y tejo como un punto alto.
Y de esta manera voy a cerrar y empezar todas las vueltas de puntos altos. La segunda vuelta. A partir de esta vuelta voy a tejer puntos altos centrados. En vez de enganchar las dos hebras de los puntos, voy a enganchar el punto más abajo. Ya tengo el primer punto alto tejido. Ahora tejo una cadeneta, salto un punto, en el siguiente punto tejo aumento de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadeneta, salto un punto, en el siguiente punto tejo un punto alto. Una cadeneta, salto un punto, en el siguiente punto tejo aumento de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadeneta, salto un punto, en el siguiente punto un punto alto. Una cadeneta, salto un punto, en el siguiente punto aumento de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadeneta, salto un punto alto. Una cadeneta, salto un punto y tejo el cuarto aumento de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadeneta y cierro la vuelta. Estiro este último punto y lo paso hacia atrás en el primer punto alto. Ajusto. Introduzco el ganchillo en el mismo punto alto. Recojo la hebra. Estiro, sujeto, giro el ganchillo, recojo el punto de atrás y tejo como un punto alto. Y en este momento voy a esconder esta hebra y ajustar el anillo. Con una aguja voy metiendo este cabo aquí en la parte posterior entre los puntos. Y voy ajustando el anillo. El anillo ya está bien cerrado.
corto la hebra. Estos aumentos de 3 puntos altos son las esquinas de la base cuadrada. La tercera vuelta ya tengo el primer punto alto tejido. Ahora tejo una cadeneta, salto esta cadeneta, en el siguiente punto alto tejo un punto alto. Ahora una cadeneta y tejo aumento de 3 puntos altos en este punto alto del medio. Uno, dos, tres. Una cadeneta y tejo punto alto en este tercer punto alto. Una cadeneta, salto esta cadeneta de la vuelta anterior y tejo punto alto en el punto alto. Una cadeneta, salto esta cadeneta y tejo punto alto en este primer punto alto de estos 3 puntos. Una cadeneta y tejo aumento de 3 puntos altos en este punto del medio. Uno, dos, tres. Una cadeneta y un punto alto en este tercer punto. Una cadeneta, punto alto en este punto alto. Una cadeneta, un punto alto en este primer punto alto de los 3 puntos. Una cadeneta y aumento de 3 puntos altos en este punto del medio. Uno, dos, tres. Una cadeneta y punto alto en este tercer punto. Una cadeneta, punto alto en el punto alto. Una cadeneta, punto alto en este primer punto alto de los 3. Una cadeneta, aumento de 3 puntos altos en el punto del medio. Uno, dos, tres. Una cadeneta y punto alto en este tercer punto. Y termino la vuelta con una cadeneta y cierro en este primer punto alto de la vuelta.
paso este punto hacia atrás en el primer punto, ajusto, introduzco el ganchillo en el mismo punto alto, saco la hebra, estiro, sujeto, giro el ganchillo, recojo el punto de atrás y tejo como un punto alto. Y ya tengo tejidas 3 vueltas. Sigo tejiendo las vueltas de la base según el esquema hasta conseguir unos 20 centímetros de ancho. Después de tejer cada vuelta, está bien comprobar que el tejido va bien, que son correctos todos los aumentos y contar los huecos en cada lado. En el esquema son 8 vueltas de la base. Yo he tejido 9 vueltas. El ancho es justo de 20 centímetros. Y en esta etapa lo plancho con vapor. Y voy a colocar un marcador en este punto que no se escape. La base ya está planchada y seca. Y vamos con las paredes del bolso. La primera vuelta. Voy a tejer punto alto en cada punto alto. Y entre los puntos altos, una cadeneta. Y sigo tejiendo puntos altos centrados. Al tejer puntos centrados, el tejido sale más rígido y alineado. El primer punto alto ya está tejido, tejo una cadeneta y punto alto en el punto alto. Una cadeneta, punto alto. Una cadeneta, punto alto. Llego a la esquina, una cadeneta, punto alto, una cadeneta y punto alto en el primer punto de los 3 puntos. Una cadeneta, punto alto en el segundo punto. Una cadeneta, punto alto en el tercer punto. Una cadeneta, punto alto en el punto alto. Y sigo así por toda la vuelta. Y tejo igual todas las esquinas. Voy terminando la primera vuelta y en esta última vuelta de la base voy a colocar un marcador. Y desde este marcador iré contando las vueltas de las paredes. Termino la vuelta, una cadeneta, punto alto en el punto alto y termino la vuelta con una cadeneta y la uno. Paso este último punto en el primer punto alto de la vuelta.
ajusto, introduzco el ganchillo en el mismo punto alto, recojo la hebra, estiro, sujeto, giro el ganchillo, recojo el punto de atrás y tejo como un punto alto. Y sigo tejiendo la segunda vuelta. Punto alto en el punto alto, una cadeneta, punto alto en el punto alto. En total voy a repetir punto alto más una cadeneta 72 veces. En mi caso, ya que he tejido 9 vueltas de la base. Y también voy a colocar marcadores en cada punto de la esquina. Aquí el punto del medio y aquí está el punto. Y luego, desde estos marcadores, encontraré más fácil el sitio para las asas. Y sigo tejiendo las vueltas de las paredes. Una cadeneta, punto alto. Y tejo hasta la altura deseada. Al final de la vuelta 11 de las paredes se acabó el ovillo y voy a añadir el hilo nuevo. Tejo una cadeneta y punto alto hasta aquí. Cojo hilo nuevo y termino este punto alto con el hilo de otro ovillo. Y sigo tejiendo ya con hilo nuevo. Anudo estos dos cabos de hilo y los escondo dentro del tejido con una aguja. Y corto estos cabos de hilo. Y sigo tejiendo. Durante el proceso voy colocando los puntos por si están un poco torcidos. En la vuelta 27 se acabó el segundo ovillo, así que ya voy con el tercero. He tejido 28 vueltas de las paredes del bolso y la altura desde la base es de 29 centímetros. Y vamos con las asas del bolso.
Cierro la última vuelta formando un punto bajo. Paso este último punto hacia atrás en el primer punto alto. Ajusto. Introduzco el ganchillo en el mismo punto alto. Saco la hebra. Recojo el punto de atrás y tejo un punto bajo. Y voy a colocar los marcadores para las asas. Aquí está el sitio de la unión de las vueltas. Y esta parte voy a dejar en un lado. Desde los marcadores de las esquinas voy buscando los mismos puntos y voy colocando los marcadores. La primera vuelta. Aquí está el primer punto bajo de la vuelta. Esta vuelta voy a tejer puntos bajos centrados en los puntos altos. Ahora tejo punto bajo por debajo de la cadeneta, punto bajo centrado en el punto alto, punto bajo por debajo de la cadeneta, punto bajo centrado en el punto alto y tejo hasta el marcador. Llego al marcador, aquí en el sitio del marcador, punto bajo centrado, y aquí ya después del marcador, en esta cadeneta, punto bajo. Y ahora tejo cadenetas para formar el asa. Tejo 80 cadenetas. He tejido 80 cadenetas y ahora tejo punto bajo en esta cadeneta antes del marcador. Y tejo punto bajo centrado, punto bajo por debajo de la cadeneta, punto bajo centrado en el punto alto y punto bajo por debajo de la cadeneta. Y tejo hasta el siguiente marcador. Llego al marcador y tejo punto bajo por debajo de la cadeneta después del marcador. Monto 80 cadenetas. Por debajo de la cadeneta antes del marcador tejo punto bajo. Y sigo tejiendo hasta el final de la vuelta. Comprueba el largo de las asas, ya que a veces se puede salir diferente tensión del tejido. Y también cada uno adapta el largo de las asas a su gusto, igual que el tamaño del bolso. Termino la vuelta y la uno. Paso este último punto hacia atrás entre los primeros dos puntos.
Introduzco el ganchillo por debajo del último punto y recojo el punto de atrás. Ajusto y tejo una cadeneta. La segunda vuelta. Esta vuelta voy a tejer de puntos bajos, enganchando las dos hebras de los puntos. Tejo el primer punto bajo y sigo tejiendo puntos bajos hasta el asa. Llego al asa y aquí me queda el último punto y voy a hacer una disminución aquí en este último punto en la primera cadeneta. Engancho el último punto bajo y engancho la cadeneta. De las cadenetas voy enganchando las dos hebras y tejo estos puntos juntos. Y voy tejiendo puntos bajos por todo el asa. Llego al otro extremo y tejo una disminución en la última cadeneta y en el primer punto bajo. Y sigo tejiendo puntos bajos. Y tejo hasta el final de la vuelta. El otro asa de la misma manera. Estoy terminando la segunda vuelta. Todavía voy a tejer una vuelta interior en cada asa. Si quieres las asas más anchas, teje alguna vuelta más. Yo corto el hilo y cierro la vuelta con ayuda de una aguja. Paso la aguja en el primer punto de la vuelta y vuelvo al último punto. Y aquí atrás anudo y escondo el hilo dentro de los puntos. Cojo hilo nuevo. En esta parte tejo puntos bajos centrados en los puntos altos. Escondo este cabo de hebra dentro de los puntos. Tejo primer punto bajo. Ahora punto bajo por debajo de la cadeneta. Punto bajo centrado en el punto alto. Por debajo de la cadeneta. En el punto alto. Llego a la esquina y tejo una disminución en este punto y en este de al lado. Estos dos puntos los tejo juntos. Y tejo puntos bajos enganchando las cadenetas. Y tejo por todo el asa
hasta esta esquina. Tejo otra disminución en esta esquina. Engancho este punto y también el punto alto y los tejo juntos. Y tejo puntos bajos hasta terminar la vuelta. Termino la vuelta, corto la hebra y cierro el último punto con la aguja. Introduzco la aguja entre primeros dos puntos y vuelvo al último punto. Aquí atrás anudo y escondo la hebra dentro de los puntos. Y hago lo mismo en el otro asa. Y el bolso ya está tejido. Solo queda plancharlo con vapor para darle buena forma. Y por último voy a colocar la etiqueta. Las medidas del bolso: 30 centímetros de altura y 34 de ancho. Y 20 centímetros el hueco de las asas. El bolso pesa 320 gramos. He gastado un poco más de 2 ovillos. Usa el código de promoción y aprovecha los descuentos en todos los materiales y herramientas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides poner un like y te invito a suscribirte a mi canal.